19:07, ya bienvenidos a Puntos de Vista. Qué gusto comenzar una edición más de nuestro programa. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bienvenidos, bien. bienvenidas también a toda la gente que se va sumando. Me entusiasmé ya en la previa porque se empezó a hablar de aguinaldo. Aunque nosotros ya hemos cobrado, ¿verdad? Sí. Ya hay recuerdos nomás, de cualquier manera. Es un tema que la verdad que es un premio justo, ¿verdad? Para el trabajador, un derecho justo, que bueno, que finalmente a fin de año se pueda dar un lujito también, alguna cosa que no está, o por ahí tapar algún agujero que le quedó también del año, ¿verdad? Claro, que principalmente suele ir destinado a eso, cuando uno hace la consulta ahí general. Sí. Sí o sí, una gran parte a deudas que nos quedaron y después a otras cuestiones que por ahí ya son un poquito más de gusto. ¿Verdad? Y se le puede destinar una platita así a esa parte de la diversión, por supuesto que sí, ¿verdad? Tal salario hay que dedicarle un poquitito también a la parte cultural o de diversión. Así que vamos a hablar de eso en esta jornada. Estén atentos porque queremos incluso intercambiar opinión con la gente. Claro, y que nos cuenten. Sí. De por ahí siempre hay mucha duda. Hay muchas dudas. En torno, Sí. no a la gente que cobra de manera mensual, que trabaja Claro. 24/7 en Está situación el de IPS, dependencia, ¿verdad? ahí no hay mucho drama. Como usted que también la gente empieza a preguntar, ¿y si me dan viático? ¿Y si me pagan comisiones? Sí. Vamos a preguntar de eso también, vamos a hablar. Así que vamos a habilitar vías para comunicarnos, para que ustedes también nos planteen sus dudas. Sí, en instantes vamos a poner allí el WhatsApp en pantalla. Dale, vamos a hacer así y vamos a contarles también un poco del tiempo. Hoy aflojó un poquito el calor, Sí. sobre todo ya después del mediodía, un viento súper interesante estuvo para disfrutar un poco de nuestro clima y hallarnos un poco también cerca de Navidad en medio de tantas noticias todavía pesadas que tenemos. Sí, muchísimas. Nuevamente un martes cargadito de informaciones y queremos ver cómo se va a comportar el tiempo también para todos ustedes, para que sepan los principales detalles después de este viento que se vino y una llovizna bastante tenue, por lo menos aquí por la zona de Asunción. Así mismo había aviso incluso, pero por de pronto lo que vemos es cielo nublado con 25 grados hora de temperatura. Fíjense la sensación térmica. Ayer nomás hablábamos de más de 30 grados, ahora 25 la térmica, la humedad sí es alta, 81%, pero lo que hace que dé gusto Sí. es que hay vientos del sur soplando a 20 kilómetros por hora. Para esta noche sí se pronostica la posibilidad de ocasionales tormentas eléctricas, temperaturas de entre 26 a 25 grados. Para la madrugada baja hasta 24 con precipitaciones también. Vamos a ver ya el pronóstico extendido, que es lo que nos dice para mañana, porque decimos que arrancaríamos el miércoles con algunas lluvias, ¿eh? Ojo, 24 grados de mínima, 30 la máxima pronosticada para el miércoles mitad de semana. Para el día jueves la mínima 23, la máxima 31 con cielo nublado. Mejorando ya de a poquito y aumenta el calor para el viernes, 24 de mínima, 34 la máxima. Y atención que el sábado, ya cerca del fin de semana largo, la mínima 25 y la máxima 33 grados. A ver también lo que nos dice la Dirección de Meteorología respecto a este aviso meteorológico que tuvo una actualización a las 18:31. Se habla, Diego, de un fenómeno esperado de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la ocasional caída de granizos. Asimismo, más temprano estaba incluido en el pronóstico todo lo que es Asunción, sin embargo ahora no. Estamos hablando de Concepción, San Pedro, noreste de Itapúa, Alto Paraná, Mambay, Canindeyú y el sureste de Alto Paraguay. Hablamos de un aviso entonces para norte, este y sur de la región oriental y este de la región occidental. También Sí. el aviso a tener en cuenta entonces. Ojo, porque esto se estaría extendiendo en lo que resta de la tarde, dice Meteorología, y también para la noche de hoy, martes 19 de diciembre. ¿Usted en su caso cobraría el aguinaldo en este 2023? Sí, ¿Y qué compraría o qué haría con ese dinero? y realmente la mayoría tiene el nuevo lugar, ¿verdad? Para pagar cuentas sería. No, creo que no, no sé, si mi jefe me está mirando, por favor, un regalo. Y en caso de cobrarlo, ¿qué compraría con ese dinero? Algo para mi mamá. Y realmente, o sea, normalmente dicen que con el tacto se nota y con la rayita eso, pero realmente no sé si me va a pasar que voy a reconocer en el momento un billete falso, ¿no? En caso de cobrar el aguinaldo, ¿qué compraría o para qué lo usaría? Realmente es para pagar cuentas nomás. Ya está
todo ubicado el dinero. Y la verdad que mi aguinaldo en estos momentos es para pagar mis deudas. No me alcanza para otras cosas, lamentablemente. Y siéndote sincero, para pagar deudas. Creo que es lo más importante que uno debe hacer. Y una recomendación para el pueblo paraguayo, que su aguinaldo gaste lo justo y necesario, porque si no en enero van a estar golpeando la pared, poniéndose nerviosos y pucutaneros y nada. Bueno, ahí estábamos ya dando un poco la idea de lo que dice la gente. A todo el mundo le alegra cuando escucha la palabra, salvo cuando uno tiene que pagar. Hay muchos empresarios, pequeñas empresas también, que están batallando, de hecho, ahora para poder cumplir un año que tampoco ha sido fácil. Totalmente. Bueno, y queremos ir habilitando ya de a poquito el WhatsApp. En instantes le vamos a decir el número, porque antes queremos saludar al viceministro de Trabajo, César Segovia, que nos acompaña. ¿Cómo le va, viceministro? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Un gusto compartir con usted, con la audiencia de C9N, y estamos acá para hablar de este tema tan interesante que es el aguinaldo, especialmente para la gente que va a recibir, que es un derecho de todo trabajador, que está establecido en la legislación paraguaya, en la mayoría de las legislaciones del mundo, ¿verdad? Claro. En cuanto al aguinaldo, gracias también, perdón, viceministro, por estar con nosotros. En cuanto al aguinaldo, hay que decir que a diferencia de las vacaciones, no es un derecho anual, digamos. O sea, si yo trabajé un mes o 2 meses, también tengo derecho. Sí, así mismo, la ley no hace una diferenciación, o sea, mejor dicho, aclara que es todo lo que percibió el trabajador en el año dividido 2, o sea, a veces la gente confunde con las vacaciones que uno necesita estar un año en la actividad laboral para que le genere ese derecho. En el caso del aguinaldo, uno puede estar 3 meses, 6 meses o 7 meses. Con un ejemplo podemos poner, si yo, suponiendo que mi salario es 2,5 millones y trabajé noviembre y diciembre, van a sumar 5 millones y eso dividido 12 va a ser mi aguinaldo. Así mismo es. Aunque haya trabajado apenas un mes. Sí, lo que hay que ver también las particularidades de cada actividad, porque se estila mucho también dar un salario base al trabajador y comisiones de acuerdo a venta o de acuerdo al movimiento. Y eso es importante mencionar, de que el aguinaldo incluye eso, es todo lo que percibió el trabajador en el año dividido 12. O sea, que es, cuando hablamos de todo, no es solamente la remuneración básica, sino también incluye las comisiones por ventas o las comisiones, los premios que haya recibido. ¿Hora extra? Incluye hora extra, también incluye. No incluye, por ejemplo, viático, que también suele ser una pregunta un poco reiterativa, porque el viático en realidad es una compensación al gasto que tuvo el trabajador por trasladarse a un lugar, ya sea en concepto de alojamiento, ya sea en concepto de alimentación. Entonces, viático no. Tampoco incluye lo relativo a la bonificación familiar, eso tampoco incluye en aguinaldo, pero sí es todo lo que percibió el trabajador, excepto esos todos ítems en cuanto al cálculo del aguinaldo. Viceministro, y queremos aprovechar también porque tenemos el WhatsApp habilitado, el 0985-300-109 es el número al cual puede escribir la gente también. ¿Cómo se está haciendo, viceministro, el control del cumplimiento de las empresas? ¿Hay empresas que hasta ahora siguen incumpliendo con el pago del aguinaldo? Sí, en realidad, considerando años anteriores, sí tenemos datos en los cuales hubo empresas que no cumplieron con esa obligación legal. Es importante mencionar que por este año no puede generar todavía una violación de la norma, porque la ley habla que hasta antes del 31 de diciembre puede la patronal abonar el 13º salario o el aguinaldo al trabajo. O sea, hasta el 30 de diciembre es legal abonar. Sí. Hay empresas que deciden pagarlo el 10 de diciembre, que pagan el 20 de diciembre o el 29, el 30 de diciembre. Lo mismo sigue siendo legal. Entonces no puede todavía hoy día un trabajo denunciarle a su empresa que mi patrón no me está pagando por el año 2023, porque la patronal tiene la brecha legal, el periodo de tiempo hasta el 30 de diciembre para abonar eso. Si efectivamente transcurrido el 30 de diciembre no lo hace, sí constituye ya una violación a la norma laboral y debe ser denunciada por el trabajador afectado a partir del 2 de diciembre, que vuelve nuevamente el ministerio. 2 de enero. Perdón, el 2 de enero, en el cual nuevamente el ministerio puede recepcionar las denuncias, ya sea en forma física, en la red, en la web. ¿Y cuánto tiempo uno tiene para que caduque ese derecho a reclamar, doctor? No, en realidad los derechos laborales en este sentido es un año la vigencia, la mayoría de las obligaciones o derechos para reclamar, pero nosotros establecemos un plazo en el cual le damos cierta
O sea, le damos dos tratos, ¿verdad? En el cual cuando se hace la denuncia el 2, el 3, el 4 de enero, se notifica a la empresa por un plazo de 72 horas a hacer efectivo el aguinaldo. Entonces, la empresa puede abonarlo, pero aún así no está exonerado de la sanción por la violación de la norma. La sanción, según el Código Laboral, varía de 10 a 30 jornales mínimos por cada trabajador en infracción. Por ejemplo, si en ese periodo de tiempo en el cual el ministerio le notificó y la patronal pagó, nosotros consideramos como una falta relativamente leve en el cual se le multa 10 jornales mínimos por cada trabajador. Pero si no se aviene a pagar dentro de las 72 horas y eso transcurre más tiempo, la empresa ya se expone a que las multas se dupliquen o se tripliquen, ya que se establecería las sanciones de 20 o 30 jornales mínimos por cada trabajador en infracción. Viceministro, ¿y el control se hace solamente por el caso denunciado? Es decir, suponiendo, yo, Fernanda, me voy a denunciarle a mi puesto de trabajo porque no cobré el aguinaldo. ¿Ustedes hacen el control solamente de mi caso particular de que se cumpla el pago del aguinaldo o lo hacen también de todo el resto de funcionarios? No, normalmente cuando se sale una orden de inspección, que es el documento que el ministerio habilita, el argumento inicial es el aguinaldo, pero nosotros ya pasamos a verificar no solamente la situación de ese trabajo en particular, sino de todos los trabajadores y también los demás derechos laborales, porque hay una alta presunción de que si viola lo relacionado al aguinaldo, estaría violando otros derechos de los trabajadores. Entonces hacemos una fiscalización ya por las 8 horas, el tema de las vacaciones, cumplimiento efectivo de la carga horaria, si tiene contrato de trabajo, si se le prueba uniforme, etcétera, etcétera. ¿Es un motivo para rescindir el contrato laboral el reclamar? No, o sea, ese es un derecho del trabajador. El trabajador tiene ese derecho, la patronal no debe emitir ninguna sanción por reclamar esos derechos. Quiero corregir más mi pregunta porque mucha gente tiene miedo a hacer las denuncias por eventuales sanciones, ¿verdad? Sí, Diego, pero nosotros damos la opción de que cuando manifiesta el trabajador, ya sea constituyéndose en el ministerio de que quiere guardar el anonimato, al notificarle a la empresa, más bien le pedimos nosotros la totalidad de su documentación del aguinaldo, sin especificar que para Juan Pérez o para alguien en particular 1 hora. Segundo, también si uno entra en la página web del ministerio, también puede hacer la denuncia desde la página web y también está la opción de que esa denuncia pueda ser anónima. De cualquier manera, perdón, las empresas presentan libros con todos los pagos, ¿verdad? Sí, por eso es importante concientizar al trabajador que el trabajador no debe firmar un recibo, un comprobante si es que efectivamente no recibió el aguinaldo, el salario. A veces ahí nosotros tenemos denuncias de que el sector de empresa de seguridad, que es un sector bastante informal, o de empresa de limpieza, se le hace firmar al trabajador por, no sé, 3 millones de guaraníes, pero dicen que le descuenta tras 500.000 o 1 millón y finalmente no es efectivo eso. Entonces, nosotros, primera verificación es en base a la parte documental y también en cuanto a las entrevistas que se hace a los trabajadores para verificar esos documentos. Pero yo creo que hoy día la información está muy a la mano y no debería un trabajador firmar un recibo en blanco, ni un documento en blanco, ni con monto ficticio, ¿verdad? Viceministro, llegan algunas consultas y una persona dice, yo cobro 500.000 semanal, no estoy asegurada y quiero saber si me corresponde el aguinaldo y cuánto me corresponde, porque ya tengo más de 1 año trabajando en un bar y no tengo contrato de trabajo. Esa persona está en una situación irregular, o sea, la empresa está en una situación irregular. La empresa está obligada a abonarle la totalidad al trabajador. O sea, el cálculo básico es el salario mínimo. Entonces, el trabajador tiene ese derecho, puede hacer reclamo pertinente y aparte de eso, nosotros seguramente le vamos a fiscalizar a esa empresa porque está violando no solamente otros derechos laborales, sino también la parte de seguridad social, que es fundamental que el trabajador tiene que tener una cobertura sanitaria, él, su familia y también la jubilación. O sea, hoy día cada vez tenemos más en cuenta a medida que van pasando los años que tenemos la jubilación. A veces cuando uno es joven, está a los 25, 30 años, parece que es muy lejano el hecho de jubilarse y no le interesa, entre comillas, ¿verdad?, el tema de su aporte jubilatorio. Pero cuando va teniendo 50 y demás, sí, ya mira de reojo
Y de la jubilación. arrepentimiento por no haber a lo mejor. Así mismo es, así hecho mismo, algo. porque Y con respecto a hay una modalidad muy extendida ahora que es el famoso con factura. sí, hace rato. Uno igual sigue siendo empleado por más que sea con factura, digamos, el trabajo. Sí, nosotros esa situación ya hemos abordado años atrás y el Ministerio ha sacado un dictamen ya hace 7, 8 años en el cual establece la posición clara del Ministerio que toda relación que dure más de un año, en el cual uno está haciendo una misma actividad laboral, tiene el mismo patrón, o sea, es ya un vínculo laboral, no es legal ya usar la factura. Y hay fallos hoy día de las Cortes Supremas, este año inclusive salió un fallo en el tema futbolistas. Si uno mira el tema de Rodrigo López y hay otros futbolistas más, los cuales también la Corte estableció que hay una relación laboral entre en este caso el futbolista y el club, ¿verdad? Claro, por ejemplo, si uno va a una empresa a arreglar el acondicionador de aire, evidentemente no es empleado, uno va cada es tanto, ocasional. Ocasional. Sí. Pero eso no va todos los días, a cierto horario, cumple órdenes de alguien que es su patrón, evidentemente Así uno mismo. es un empleado, aunque no esté en IPS. Aunque no esté IPS, eso ya es una infracción del trabajador, pero no debe No ser... te saca derechos, digamos. No te saca derechos, no debe ser una excusa de la patronal de no, vos facturás, o sea, y hace 3 o 4 años está contigo, ese mismo trabajador cumple horario, te hace la misma actividad, entonces eso no le exime al trabajador, no le exime a la patronal. Claro, por ese monto también le correspondería entonces percibir aguinaldo. De hecho que a no ser, hay que ver por la carga horaria, ¿verdad? Podría eventualmente todavía con los 500.000 semanal que dice el evidente, si trabaja menos las 8 horas, si es un trabajo parcial, podría ser también, no podría asegurar que sea ilegal, ¿verdad? Claro. Pero sería una excepción. Normalmente en los bares o en cualquier actividad uno trabaja 8 horas como mínimo, ¿verdad? Y llega otra consulta y dice, si trabajé 9 meses, después tuve reposo de maternidad, ¿me corresponde el aguinaldo o no? Sí, buen punto. Ese también es un reclamo que es importante aclarar. O sea, el aguinaldo, ¿qué es? El aguinaldo es lo que uno percibe en el año dividido 12. Ese es nuestro concepto básico. Bueno, el salario de quién percibió. Percibió de la patronal, de su patrón. En el caso de la mujer que tiene el derecho a la maternidad, derecho de reposo, recibe un subsidio del IPS. Sí. No es un salario. Entonces, lo que va a recibir el trabajador es en este caso, en este ejemplo, de los 9 meses, la sumatoria de los 9 meses, dividido 12. No va a recibir Pero lactancia no paga aguinaldo tampoco. porque eso sea por vía subsidio. O sea, eso si es, Eso está bien, ¿verdad? si es un trabajo formal, eso es importante aclarar también, porque si es un trabajo informal, que hay mucho en nuestro país, ahí sí la patronal está obligado a absorber ese periodo de tiempo, ya que se supone que el trabajador no recibió subsidio por ese periodo de tiempo, entonces sí debe hacerse cargo de la totalidad del tiempo. Pero si es una trabajadora formal y recibió el subsidio del IPS por ese periodo de maternidad, no se computa en el cálculo del aguinaldo. Ustedes también están vinculados a lo que es la función pública, Sí. el control. Vamos a preguntarle eso, pues tenemos de pausa ahora. Acá, y este se contesta creo que con un sí o con un no nomás, viceministro. Pasando 10 años de antigüedad, ¿se cobra doble aguinaldo o un aguinaldo nomás? Consulta a esta persona. No, realmente el aguinaldo es un pago en la mayoría de los casos. También hay contratos colectivos que firman algunas instituciones del sector público y también algunas del sector privado en el cual le da ciertos beneficios superiores a lo que establece el Código Laboral, ¿verdad? O la Ley de la Función Pública. Pero el Código en Laboral condiciones normales de los mortales que somos la mayoría, recibimos un aguinaldo en el año, ¿verdad? Ahí está. Bueno, muy interesante. Seguimos hablando de esto. Manden los mensajes, ¿verdad? Para las consultas que tengan, las dudas que tengan también, para poder trasladar y escuchar un poco la respuesta. Hacemos breve pausa y mientras tanto ya seguimos hablando después con el viceministro. Seguimos hablando de aguinaldo con el doctor César Segovia del Ministerio del Trabajo para hacer algunas consultas que la gente tiene muchísimas. Vamos a leer en un ratito, porque hay muchísimos mensajes sobre las dudas que tiene la gente. Ojalá que podamos responder a todas. Bueno, ¿qué es lo más importante? Es la característica del aguinaldo, que es inembargable, por ejemplo. Sí, así mismo es. Eso está establecido en el marco normativo, o sea, no se puede tocar el aguinaldo, o sea, el trabajador debe recibirlo íntegramente. No hay ¿Prestación? No, tampoco. O sea, prestación obviamente se saca del salario. Del salario. La ley establece Hasta un porcentaje. 25%. Hasta 50 puede Hasta ser 50, de acuerdo a la cantidad de hijos que uno tenga. Ok.
Pero en el aguinaldo el trabajador debe recibirlo íntegramente, tampoco se puede pagar en especie. Yo también quería mencionar, ya que me habían hecho una consulta en otros medios, porque a veces uno trabaja, no sé, en la casa de electrodoméstico y la patronal le plantea, bueno, te voy a entregar un televisor como parte de tu aguinaldo y la diferencia te cobro en tantos meses, o te entrego una plancha o un artículo de menor valor y la diferencia te abono. No, eso ya es una voluntad exclusiva del trabajador. El pago del aguinaldo debe ser en efectivo, ¿verdad? También en efectivo. En efectivo. También hay una pregunta un poco reiterativa si el aguinaldo se puede pagar en cuotas. Y eso es factible dentro del año. Por ejemplo, hay empresas por una cuestión de liquidez que prefieren abonar una parte del aguinaldo en noviembre y la otra parte antes del 31 de diciembre. O dentro del propio diciembre en 2 pagos. Pero no está permitido de que se pague la mitad en diciembre y la mitad en enero. Ahí ya incumple la norma legal. O sea, el aguinaldo tiene que ser abonado en su totalidad antes del 31 de diciembre y tiene que ser abonado en efectivo, ¿no? No puedes prorrogar al año siguiente. No podés. La patronal no puede pagar la mitad o el 60% ahora y el resto en enero, con la excusa que tiene muchos gastos, que le falta liquidez a la empresa, etcétera, etcétera. No. O sea, la ley es muy clara. Puede pagar, puede adelantar. Eso sí, no está prohibido, ¿verdad? Pero no. Acá hay un caso que cuenta una persona que su patrón no estaba al día con IPS, periodo de lactancia. Entonces el patrón le pagó el periodo de lactancia. Así mismo es. ¿Cómo se calcula la aguinaldo? Se le computa ahí. Se le computa. Sí, claro. Todo lo que te pagó tu patrón dividido 12. Así mismo. Básicamente es eso. Sí, todo lo que percibió el trabajador en el año dividido 12. Y reitero nuevamente, ahí no solamente el salario básico, sino si es que un trabajador tiene ingresos por comisión, tiene hora extra, se le suma también y eso es lo que permite que a veces el aguinaldo sea mayor que el salario que percibe, ¿verdad? Y en casos que estuvimos hablando antes de que el trabajador entró en junio o entró en mayo a trabajar, seguramente su aguinaldo va a ser menor que lo que es su salario de diciembre, ¿verdad? ¿Qué pasa si uno es independiente pero tiene más de 2 años vinculado a la empresa? Debe pagarle aguinaldo. O sea, en realidad para el Ministerio de Trabajo eso ya es una relación laboral estable. O sea, si pasa un año, esa relación que estuvimos hablando, que tenés el mismo horario, tenés la misma actividad, tenés la misma patronal, o sea, para el Ministerio, bueno, es legal dentro de un año usar la famosa pagar con factura, ¿verdad? O sea, tributar con factura, pero más de un año ya es una relación laboral y el empleador tiene que asumir todas las responsabilidades laborales inherentes al caso y con más razón el aguinaldo. Quiero reiterar más porque creo que es una duda frecuente. Lo que te pagan por asignación por hijo no se incluye. Bonificación familiar. Bonificación familiar no se incluye. No. Sí se incluye todo lo que sea comisiones, horas extras, día feriado trabajado. Sí. Así mismo es. Eso sí se incluye. Sí se incluye. Acá hay otra pregunta, perdón, estamos leyendo nomás los mensajes de la gente. En nuestro trabajo nos pagan cada mes por concepto de aguinaldo. ¿Corresponde? O sea, un porcentaje, le divide el aguinaldo dividido 12. Claro, cada mes te van pagando un chiquitito. Sí, si el trabajador está de acuerdo, es válido. O sea, eso ya es una cuestión dentro de la modalidad de negociación o de acuerdo entre el trabajador y la patronal. Normalmente el trabajador quiere ese pago adicional en diciembre, que es un poco el mes fuerte por Navidad, por Año Nuevo, y son muy excepcionales los casos en los cuales pasa eso. Pero si hay un consentimiento del trabajador, es válido. En la función pública funciona de la misma manera la regla básica, digamos. En la función pública normalmente se hace ya en base a lo que está presupuestado. O sea, el presupuesto es una ley. Entonces, normalmente no es que se tengan muy en cuenta las horas extras y demás en la liquidación del sector público. El sector público se rige por una normativa diferente al Código Laboral y se basa en la ley de presupuesto. Pero no se le varía mucho también la cuantía, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, la gente que trabajó un 8 de diciembre o un 25 de diciembre, lo que es feriado, y el aguinaldo ya se pagó? ¿Qué pasa con el monto de esa jornada? Debe ser abonado esa diferencia antes del 31 de diciembre. Lo mismo le está obligado la patronal por una política interna. La patronal abonó el 5 de diciembre ya el aguinaldo adelantado,
pero lo mismo le debe qué buen dato. computar la proporcionalidad de haber trabajado día feriado, un 100%, y también un 25 de diciembre. O sea, los días feriados y domingos paga el 100%. ¿Cuánto es un jornal hoy en día? 103.000. O sea que ese 103.000 dividido 12 te tienen que agregar tu sueldo de diciembre. Sí, o sea, Sería así. Sí, más o menos. Más o menos. Depende de las características. A veces también, si es guardia de seguridad, si es feriado y horario nocturno otra vez. Claro. Si es mixto, entonces tiene sus... Dice, buenas noches, quiero hacer una consulta. Estoy en etapa de jubilación, me tienen que pagar todo desde noviembre. Me vino mi jubilación de este año, dice. Soy funcionario de INACOPA. Sí, eso justo estamos hablando del sector público. El sector público se maneja por la ley de presupuesto. En el sector público normalmente las planillas de aguinaldo ya se envía el 5 de diciembre, normalmente ya se envía. O sea, por eso es que el sector público, si nos fijamos en este año, creo que el 14 empezaron a cobrarse y creo que el 19 ya se está terminando de abonar. Entonces, no creo que tenga inconveniente el televidente. ¿Qué pasa con la gente? Esta es una modalidad, yo no sé si hay respuestas legislativas, legales a esto. ¿Qué pasa? Porque ahora uno escucha sobre todo gente joven, ¿verdad? Que trabaja acá, pero para empresas del extranjero. Las leyes laborales, entonces, en ese caso, ¿dónde son las leyes nuestras? Sí, la territorialidad es la que marca la preeminencia en el derecho en general y en particular en el derecho laboral. La territorialidad. El código paraguayo es la que entra en vigencia. Si yo trabajo acá, deben ser con las leyes laborales paraguayas. Así mismo es. ¿Y hay demandas o hace falta alguna ley para esto, doctor? No sé si está estudiando ese tema. Yo creo que es claro al respecto, o sea, pero podríamos analizar un caso en particular, ¿verdad? Que no tuvimos ninguna denuncia. Nosotros tenemos mucho hoy día los call centers que hacen acá y ellos se adecuan a la normativa. Ellos tienen una ley, ¿verdad? Sí, ellos tienen una ley especial. Se dice eso. Sí, tiene, pero prácticamente no hay demasiada variación con relación a lo que dice el código. Dicen, soy peón de estancia, no ganamos ni sueldo mínimo. Bueno, es un régimen especial, ¿verdad? Sí, es importante aclarar si es un trabajador que vive en la propiedad, que tiene a su cargo cabezas de ganado, o si es algo que si es un encargado. O sea, por ejemplo, en el caso de una estancia del Chaco, o sea, es impracticable que el trabajador el sábado salga para entrar otra vez el lunes. Entonces, tiene ellos un régimen especial en el cual el ministerio reglamenta los niveles salariales, pero aún así se debe pagar aguinaldo. O sea, Acá hay otro caso concreto, creo que se respondió, pero por favor, doctor, soy profesor de una escuela de fútbol, firmo contrato cada año y me pidieron factura. Tengo que cobrar cada mes. Quería saber si me corresponde cobrar aguinaldo. Creo que está respondido. Pero es que el profesor estuvo ya más de un año dentro de la actividad, le corresponde el aguinaldo. ¿Cómo se denuncian las irregularidades, doctor? Puede denunciarlo primero en forma física en el local del ministerio, que acá tenemos 3 locales en Asunción y tenemos en todas las cabeceras departamentales. Segundo, se puede denunciar a través de la página web del ministerio. Uno googlea, pone la página del ministerio y ahí va a encontrar, al abrirlo va a encontrar campaña aguinaldo y le va a guiar hacia dónde se puede hacer la denuncia cuando hay incumplimiento posterior al 30 de diciembre. Eso es importante aclarar porque a veces, no sé, la patronal a veces por problema de comunicación no le está pagando el aguinaldo, pero le paga el 30 de diciembre, para los efectos legales cumplió la ley, ¿verdad? Pero si pasa esa fecha, sí, se puede hacer. Y también denuncia telefónica. Si entra en la página del ministerio, va a encontrar las líneas en las cuales está habilitado a hacer denuncias, que pueden ser nominativas o pueden ser también anónimas de acuerdo a lo que el trabajador plantea, porque a veces también un trabajador no quiere exponerse ante la patronal ante eventual represalia, que no debería haber, pero previendo eso el ministerio tiene la opción de que sea anónima la denuncia. Me van a corregir, doctor, si estoy equivocado, pero los derechos laborales son irrenunciables. Sí, así mismo. Por más que me digan, yo no puedo renunciar a mi aguinaldo. Así mismo es. Totalmente de acuerdo, Diego. En ese sentido, no sirve al ministerio que se presente un documento donde un trabajador renunció a su aguinaldo. Eso es ilegal, no tiene validez. Pero sí lo que hay que cuidar en cuanto a la cuantía. Lo que más pasa a veces es que se hace firmar una cosa y a veces el trabajo dice, no, yo no recibí esto, dice. Entonces, ahí sí hay que firmar pues ya un poco una duda, un inconveniente innecesario que
lo que recomendamos del ministerio es que uno firme lo que recibió efectivamente y tampoco acepte el tema de que sea en especie, pues ya entra ya a tallar el precio, o sea, si el trabajo está muy convencido que le conviene, pero tiene que figurar en efectivo el documento. ¿Sí? Acá hablando del Ministerio de Salud, que hay mucha gente que no cobró salarios todavía, es un reclamo que está vigente, doctor. En realidad ahora tomo conocimiento, no recibimos solo ninguna denuncia todavía el tema del... sí hay casos puntuales en los cuales están sujetos a reprogramación. Dentro del propio Ministerio de Trabajo nosotros tenemos algunos compañeros que no está recibiendo la totalidad de su salario porque está pendiente de que salga una reprogramación que seguramente va a darse en el transcurso de la semana, pero eso son más bien la parte de bonificaciones, pero sí o sí también el sector público está obligado a abonar salario y aguinaldo. ¿Me pueden obligar a emitir factura por mi aguinaldo en otra consulta? No, o sea, si es que Claro, no debería ser luego. No debería ser, si es que está más de un año, no debería ese trabajador estar emitiendo factura, debería tener ya una relación laboral estable, ¿verdad? Pero si eventualmente ahora le va a pagar su aguinaldo y le va a dar factura, bueno, ahí se evalúan por la conveniencia de cada caso, ¿verdad? Yo soy camionero internacional y no tengo contrato con patrón. ¿Hay aguinaldo o no? Dice. Hay que saber si es el propio dueño del vehículo, si él está trabajando para una transportadora o él hace trabajos de patrones coyunturales. Entonces, de acuerdo a eso le respondería la pregunta. Si trabaja para una transportadora, obviamente la transportadora está obligado en pagarle el aguinaldo como cualquier otro trabajador. En el sector privado, el trabajo, el IPS es una obligación. Sí. El seguro social es obligatorio en nuestro país. Nosotros tenemos cajas, la principal es IPS en el sector privado, en el cual el trabajador está obligado y la patronal está obligado. A veces nosotros tenemos, digo nosotros por generalizar, a veces el trabajador joven no le da suficiente importancia al IPS porque se queja del servicio, dice que es deficiente, que efectivamente es así, pero hay que pensar en la parte de jubilación y también que no todo seguro médico te da una cobertura familiar, porque no solamente el trabajador es el que tiene esa cobertura, entonces sí o sí y lo importante es tributar por lo que corresponde. Nosotros vemos mucho subfacturación o subcotización, mejor dicho, porque una cosa dice en el IPS que se gana un salario mínimo, pero en la práctica gana 10 millones o 7 millones y es una evasión al seguro social. Hay muchísimas preguntas, yo siento mucho no poder hacer todas las preguntas, pero quizás podemos tener otra charla, doctor, al menos te preguntamos en privado, después le pasamos a la gente la información. Una última, no, si me permiten los compañeros, no se enojen. Sí. La gente, por ejemplo, en el empleo doméstico, que tiene un trabajo principal y trabajan por hora en otros lugares, también hay que pagar si uno contrató, por más que uno no le esté pagando a esa empleada doméstica el IPS, uno igual tiene que pagar por las horas trabajadas durante el año. Se paga por las horas trabajadas, ahí tienen multipatrones en el ejemplo, que vos puedes tener 3 o 4 patrones y cada patrón debe pagar lo que abonó en el año dividido 12. O sea, esa es un poco nuestra fórmula fácil. O sea, si ese patrón abonó en el año 12 millones, por usar un ejemplo, bueno, tiene que darle 1 millón ese patrón de su aguinaldo. Y si otro patrón abonó 6 millones en el año, tiene que pagarle un 500.000. Y el tercer patrón, si es que tiene, y si es 1 millón, tiene que pagar 1 millón. Pero ahí tengo que aprovechar y mencionar el caso del servicio doméstico. El servicio doméstico desde el 2015, si no estoy recordado, salió la ley en la cual le equipara a todos con los trabajadores ordinarios, por usar un término, porque anteriormente la legislación establecía que hasta el 60% podía ser la opción de abonarle en efectivo el 60% y el resto se computaba alimentación, alojamiento. No, eso se sacó y por si alguno tiene una duda, o sea, la empleada doméstica, el chofer, lo que hace servicio doméstico, su salario mínimo es 2.680.000. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Bueno, doctor, muchas gracias por el tiempo. Por ahí charlamos todavía este año, si no hablaremos el año que viene, solamente después del 31 para ver quién cumplió, quién no cumplió.
y ojalá que tengan un gran año, doctor, sobre todo en lo deportivo. Sí, yo creo que lo deportivo, por sobre todo, hay mucha confianza de que pueda ser tan bueno como este año. Y en lo laboral, bueno, esperemos recibir, esperemos recibir la menor cantidad de denuncias posible el año, porque la patronal cumpla, no porque el trabajador tenga miedo de denunciar. O sea, nosotros queremos que el trabajador denuncie, porque la informalidad se combate entre todos. Nuestro país tiene altos niveles de informalidad. Según los últimos informes del Banco Mundial, tenemos alrededor del 64% de informalidad, que es bastante alta, más de la media de la región. Y eso vamos a combatir denunciando y trabajando juntos los trabajadores, el gobierno y todos los sectores. Y bien también por los empleadores, que pese a que a muchos no tuvieron un buen año, incluso deficitario en muchos casos, hacen lo imposible y cumplen con la norma laboral, que es su obligación, pero creo que también es importante destacar porque la gente se está recuperando recién, ¿verdad? Sí, así mismo, Diego. O sea, acá o sea, es de a dos, como se dice, el tango se baila de a dos. Necesitamos una patronal fuerte porque cumpla la ley. O sea, el ministerio incentiva la generación de empleo, el empleo decente, en el cual implica el cumplimiento de las leyes laborales. Gracias por el tiempo, muy amable. Gracias, hacemos una pausa nosotros y... ...19:52, tenemos novedades. Sí, señor, respecto a lo que tiene que ver con el precio del pasaje, pero de mediana y larga distancia. Ahí está, el presidente de la República, Santiago Peña, anunció esto a través de su cuenta de Twitter. Sí. De X, en realidad, o de X, en realidad, ¿verdad? Sí. Hay que acostumbrarse a decir por la forma correcta. Anunció esto, bajamos los precios, decía o dice en este mensaje entonces el presidente Santiago Peña. Solamente reiteramos, esto es, y se trata de una disminución de los precios del pasaje de mediana y larga distancia, no así área metropolitana, que se siguen manteniendo de la misma manera. Hablan de una reducción del 7%. Esto varía nuevamente, recordemos, de acuerdo a cada tramo. Hay tramos en donde va a bajar 200 guaraníes e incluso la información oficial que llega desde Presidencia es que en algunos tramos habría una variación, es decir, una disminución de hasta 9.600 guaraníes en los tramos más lejanos. Es largo el decreto que anuncian en el tuit porque habla de cada uno de los tramos y entonces obviamente se hace, tiene muchísimos puntos, digamos, pero es importante entonces hablar de esto. Se reajusta la tarifa entonces del pasaje de mediana y larga distancia a nivel país. Recordemos que esto está bajo la administración y el control de Dinatran, que es el que ha informado que estos números y el precio de pasaje varía de acuerdo a la distancia que deba recorrer cada pasajero. Bueno, se nos fue el programa. Ojalá que le haya quedado claro al televidente, a la televidente, lo que estábamos hablando del aguinaldo. Sin embargo, vamos a seguir hablando durante todos estos días de este tema que es muy importante. Claro, y por sobre todo, después de diciembre, para ver cómo están los controles, si hay empresas que incumplieron y que después terminaron pagando o no. Yo te dejaré eso a vos, Fernando. Pero bien. Bueno. Ok, gracias por la información. Júgate enseguida. Sí, señor, ya nos vamos nosotros. Gracias por la preferencia. Chau, chau.